Bienvenido a la primera parte de este libro, Anatomía con orientación clínica. A simple vista podría parecer fácil describir el cuerpo humano, ¿no? Pues la verdad es que es súper complejo. Pensemos en un profesional de la salud. Para ellos, un simple error de comunicación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Justo por eso es vital que exista un lenguaje universal para hablar sobre la estructura del cuerpo, uno que no deje ni el más mínimo lugar a dudas. Muy bien, en los próximos minutos vamos a construir este conocimiento paso a paso, desde cero. Primero vamos a entender por qué necesitamos un lenguaje tan especial para la anatomía. Luego definiremos la regla de oro, la posición anatómica. Con eso ya bien claro, aprenderemos a mapear el cuerpo con planos, a describir cómo se mueve con total precisión y, lo más importante, veremos cómo todo este conocimiento se aplica en el mundo real, allá afuera para salvar vidas. A ver, empecemos por el principio. La anatomía no es nada nueva. De hecho, sus raíces se hunden hasta el antiguo Egipto. Imagínense esto: miles de años, muchísimas culturas y todas estudiando el mismo cuerpo humano. Sin un sistema estándar sería un caos absoluto. Y en medicina, el caos lleva a consecuencias muy graves. La claridad aquí no es una opción, es una obligación. Y aquí viene el gran desafío. Si una persona está sentada, acostada, de pie, de cabeza, ¿cómo describimos una parte de su cuerpo de una manera que siempre sea la misma, sin que importe la posición? La respuesta es que necesitamos un punto de referencia universal, una especie de configuración de fábrica que todo el mundo entienda al instante. Y esa configuración de fábrica es justamente lo que vamos a ver ahora. Y presten atención porque esta es, sin lugar a dudas, la regla más importante de toda la anatomía. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y aquí la tenemos, la posición anatómica. Tal como se ve en la imagen, esta es la postura de referencia universal. La persona está de pie, mirando al frente, con los brazos a los lados y las palmas de las manos hacia adelante. Y eso es clave. No importa si el paciente en la vida real está sentado o acostado, para describirlo mentalmente siempre partimos de esta posición. Entonces, el punto crucial que tiene que quedar clarísimo es este. Cada vez que se describe una parte del cuerpo, se asume que la persona está en esta posición anatómica. Esto elimina por completo cualquier ambigüedad. Es la regla de oro, no hay más. Ok, ahora que ya tenemos nuestro punto de partida, podemos empezar a dar direcciones. Para eso se usan los términos de relación. Pensemos en ellos como si fueran el GPS del cuerpo. Nos dicen con exactitud dónde está una estructura en relación con otra. El primer eje es el vertical. Superior o craneal significa hacia la cabeza, mientras que inferior o caudal significa hacia los pies. Por ejemplo, la cabeza es superior a los hombros y las rodillas son inferiores a la cadera. Sencillo, ¿verdad? Además del eje vertical, claro, tenemos el que va de adelante hacia atrás. Anterior o ventral se refiere a la parte de adelante, a la frontal, y posterior o dorsal se refiere a la parte de atrás. Por ejemplo, la nariz es anterior a las orejas y la columna vertebral es posterior al esternón. Y el tercer eje clave tiene que ver con la línea media del cuerpo. Medial es lo que está más cerca de esa línea central imaginaria y lateral es lo que está más lejos. Un ejemplo perfecto. En la posición anatómica, el pulgar siempre es lateral al dedo meñique. Perfecto, ya sabemos cómo orientarnos, pero ¿cómo vemos lo que hay adentro? Bueno, para eso, la anatomía usa unos planos imaginarios que, en esencia, lo que hacen es rebanar el cuerpo. Esto nos permite crear mapas de 2 dimensiones de estructuras que en realidad son tridimensionales. Y aquí los tenemos. Estos son los 3 planos principales que se utilizan: el sagital, el coronal o frontal y el horizontal o transversal. Para que sea más fácil, podemos pensar en ellos como 3 formas diferentes de cortar una manzana para ver qué hay en su interior. Comencemos con el plano sagital. Este es un plano vertical que divide el cuerpo en 2 partes, una derecha y una izquierda. Y aquel que pasa justo por la mitad se llama plano sagital medio. Ahora pasemos al plano coronal o frontal. Este también es un plano vertical, pero ojo, es perpendicular al sagital. Lo que hace es dividir el cuerpo en una parte anterior, o sea, la de adelante, y una parte posterior, la de atrás. Y por último tenemos el plano horizontal o transversal. Como su nombre ya nos da una pista, este divide el cuerpo en una parte superior y otra inferior. De hecho, este es el tipo de vista que seguro muchos hemos visto en una tomografía computarizada, o TC.
Muy bien, ya establecimos la posición estática y los mapas. Pero seamos sinceros, el cuerpo no es una estatua, está en constante movimiento. Así que ahora vamos a usar este lenguaje para describir con precisión cómo se mueve. Empecemos con dos de los términos más comunes, flexión y extensión. Flexión es cuando reducimos el ángulo entre dos partes del cuerpo, como cuando doblamos el codo. Y la extensión es justo lo contrario, aumentar ese ángulo, como al estirar la pierna por completo. Ahora hay algunos movimientos que son un poco especiales. Por ejemplo, en el tobillo, el gesto de levantar los dedos hacia la espinilla se llama dorsiflexión. Y cuando apuntamos los dedos hacia el suelo, como lo haría una bailarina de ballet, a eso se le llama flexión plantar. Y luego tenemos este par que a veces confunde un poco: abducción y aducción. Abducción con B es alejar una extremidad del cuerpo, como cuando levantamos el brazo hacia un lado. Y aducción con D es el movimiento de regreso, es acercarla de nuevo a la línea media del cuerpo. Y bueno, todo esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿Y todo esto para qué? Ya aprendimos el lenguaje. Ahora veamos por qué es absolutamente crucial y cómo se conecta con esa parte clínica del título del libro. La pregunta es bastante directa. ¿Cuál es la aplicación práctica de todo esto? O sea, ¿por qué dedicar tanto esfuerzo a aprender este vocabulario que parece tan específico? La respuesta es simple y muy directa. Salva vidas. Este lenguaje asegura que cuando un cirujano habla con un radiólogo, los dos entiendan exactamente a qué se refieren. Previene errores que pueden ser catastróficos, como operar la pierna equivocada. Es la base para poder interpretar imágenes como resonancias magnéticas y para documentar de forma correcta un examen físico. Y esta idea, la verdad, es que lo resume todo a la perfección. La anatomía no se trata solo de memorizar nombres de huesos y músculos. Se trata de aprender un lenguaje preciso, un vocabulario internacional que es el cimiento para una práctica médica segura y eficaz. Porque al final del día, el cuerpo tiene su propio lenguaje. Entender sus términos, su gramática, es el primer paso y el más fundamental para poder leer y comprender la increíble historia que nos cuenta. Esta es una producción del Centro Académico Andrés Vesalio.